Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo y mucho más. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Como lo podés hacer también si te dirigís a la tienda de mi amigo Fernando, personalgardenshopper.es, para que compres todo lo que necesitas para decorar, para mantener y para cuidar con lujo de detalles tu jardín. personalgardenshopper.es. Y ahora sí, voy a ir derechito al tema de hoy. Tema que le di por título Un jardín de fragancias, porque tiene que ver con la elección de plantas para tu jardín para que puedas tener aromas, perfumes a lo largo de todo el año. Las 4 estaciones perfumadas en tu jardín. Y si te preguntás, capaz que no, cómo se me ocurrió este tema, fue porque estaba metiendo mi nariz en las distintas flores del jardín, hemisferio sur, primavera, colores y aromas, y eso me llevó a pensar en los temas que hemos venido viendo, hemos venido charlando a lo largo de estos 6 años, 6 temporadas del podcast, y no recuerdo haber hecho uno específico que tenga como eje central el aroma de las plantas. Crear un jardín repleto de aroma durante todo el año es una tarea que a mí me resulta muy placentera, emocionante si se quiere, porque nos permite trabajar con este sentido que está directamente conectado con nuestro cerebro, que es el sentido del olfato. Sentido que nos ayuda a anclar los recuerdos, por un lado, y por el otro lado, tiene otros beneficios explicados a nivel neurocientífico, como la capacidad de ayudarnos a regular la actividad de la amígdala cerebral y en consecuencia nos hace sentir más contentos, más felices y además, ¿qué te puedo decir? Jardín, flores, aromas, un combo realmente magnífico para todos nosotros. Antes de comenzar con un breve listado de algunas plantas para cada estación, veamos algunas recomendaciones de diseño para este jardín de perfumes. Una es distribuir las zonas, es decir, dividir el jardín en áreas específicas donde los aromas predominen según la temporada. Esto te va a permitir disfrutar de las diferentes fragancias durante todo el año sin que se mezclen de forma caótica. Por ejemplo, podés crear un rinconcito primaveral donde las plantas de primavera sean las protagonistas y en otros con zonas de verano, otoño e invierno bien delimitadas. Más allá de que puedas tener color en las distintas estaciones en los distintos sectores de tu jardín, pero aquellas plantas con perfumes más intensos que estén concentradas, las de la primavera por un lado, las del otoño por otro y así para el resto de las estaciones. Podemos hablar también como de jardines sensoriales en donde incorporar elementos como senderos para caminar rodeado de plantas aromáticas bajas o en espaldera te va a asegurar que mientras los recorras interactúes con las fragancias al moverte dentro de ese espacio. Pueden haber plantas de pequeño porte tipo rastrero hasta árboles que tengan aromas como por ejemplo los cítricos en plena floración para aumentar la variedad de estas experiencias sensoriales. Como los aromas son sustancias volátiles y por eso las percibimos, pueden ser arrastradas fácilmente por el viento. Entonces hay que considerar la protección contra el viento para que estas fragancias no se dispersen demasiado rápido, las pierdas del jardín y no las puedas disfrutar a pleno. Acá podés utilizar setos o muros verdes para retener los aromas y mantenerlos en tu jardín, en el espacio de tu jardín. Una recomendación más que te daría aquí es de que coloques estas plantas con aromas, con flores perfumadas, cerca de la zona de descanso, es decir, de bancos, en terrazas, en áreas de estar, para asegurarte de que el aroma, el perfume esté presente en todos los momentos de relajación. Como consejo práctico extra que me estaba olvidando de decirte, con respecto a la elección de las plantas y de tratar de tener aromas constantes a lo largo del año, te recomiendo elegir plantas de larga floración, es decir, elegí aquellas que tengan una floración prolongada o que florezcan más de una vez al año, como pasa con algunas variedades de rosas.
Otra recomendación es hacer que haya una superposición de estaciones, es decir, elegir plantas que comiencen a florecer en una estación y que estén terminando su floración en el momento que otra variedad, otra planta, vaya comenzando a aportar sus perfumes en el jardín. También podés emplear trepadoras o enredaderas, como la madreselva, el jazmín, la glicina, que podés conducirla por paredes o por pérgolas para llenar el espacio vertical con fragancias mientras que las otras plantas van inundando las zonas bajas con sus perfumes. Obviamente también vas a tener que hacerle un mantenimiento, una poda, porque algunas de estas plantas van a requerir de podas regulares para mantener una floración continua. Por ejemplo, en el caso de las rosas, que al ir podando o recortando las flores viejas, se estimula la emisión de nuevos brotes y nuevas rosas. Y veamos algunos ejemplos de plantas para las distintas estaciones que pueden variar de acuerdo a dónde vivís. Algunas pueden florecer un poco antes, un poco después, pero en líneas generales son especies que florecen en las estaciones que te voy a comentar. Comencemos por la primavera. Aquí, a principios de la primavera, tenés por ejemplo al jazmín del Paraguay, que es la Brunfelsia australis, cuyas flores además van cambiando a medida que maduran. Comienzan en un color lila y se van tornando blancas a medida que van envejeciendo estas flores. Después, hablando de trepadoras, tenés a la madreselva, Lonicera especie, que florece desde la primavera hasta el verano, con un aroma realmente dulce, atractivo, visitado por mariposas y en algunos casos también por colibríes. También en esta época tenemos con un perfume intenso, dulce, desde el inicio de la primavera, al jacinto, el Hyacinthus especie, que en algunas situaciones para personas con hipersensibilidad no es muy recomendable, pero la verdad que aporta mucho al jardín en cuanto a su perfume. Tenemos también a la lila, la Syringa vulgaris, que produce racimos de flores moradas o blancas con una fragancia también dulce, media embriagadora, que la podés utilizar tanto en setos o como arbustos puntuales. Después la magnolia, Magnolia soulangeana, que se considera una planta ideal para jardines más formales. Y una planta que, si bien comienza a florecer a finales del invierno y se proyecta su floración hasta principios de primavera, podemos hablar del jazmín, el Jasminum polyanthum, que te va a ofrecer entonces sus flores desde finales del invierno hasta las primeras semanas o quizás el primer mes de la primavera. Ya en el verano, con mucho más calor, más horas de sol, tenemos por ejemplo a las rosas, que son un clásico. Existen muchísimas variedades que vienen floreciendo, algunas desde la primavera y hasta finales de verano. En alguna ocasión se extienden también buena parte del otoño, de las cuales tendrías que optar por variedades como las rosas damasenas o centifolia, que son conocidas por su perfume fuerte. Luego tenemos la dama de noche, el Cestrum nocturnum. Lo interesante de esta planta es que tiene una floración nocturna que te ofrece durante las noches del verano ese perfume para disfrutarlo durante las veladas en donde te puedes reunir con amigos o familiares dentro del jardín. Y una de las plantas que por lo menos en mi casa tiene mucha presencia es la gardenia, conocida acá como jazmín del cabo, la gardenia jazminoide, que tiene unas flores blancas, un aroma intenso que añade una fragancia interesantísima, en donde para mí quizás el punto negativo es la duración de la flor, hablando de flor individual, porque como flor cortada la empleamos para decorar y perfumar los ambientes, tiene una duración corta de acuerdo a las preferencias nuestras, es decir, somos exigentes con la pobre planta. También podemos considerar dentro de esta estación a la lavanda, a la glicina y a la menta, pero en este caso más que nada por las hojas aromáticas. Y en cuanto a la lavanda y la glicina, hay zonas como en la que vivo que ya están florecidas, estamos hablando de la primavera, por lo tanto esto de clasificarlas como floración de primavera, verano, otoño, invierno, como te dije antes, varía un poquito en función de las condiciones generales del clima. Una planta
que me gusta, el arbusto de las mariposas o budileia, florece hasta finales de verano, pero se extiende un poquito en el otoño. Atrae insectos como las mariposas, en América también atrae los colibríes. Una planta interesante de colocar en el jardín porque tiene unos racimos de flores que dependiendo de la especie pueden ser lilas, pueden ser más violetas o pueden ser, por ejemplo, blancos. Hay más colores, pero lo interesante y por la que la traigo aquí es por el aroma. Y siguiendo en esta estación, ya entramos en el otoño, estación que están transitando los oyentes del hemisferio norte. Tenemos a la madreselva, Lonicera especie, que florece desde el verano también hasta el otoño, llenando tu jardín de un aroma dulce y agradable. En esta estación también tenemos un arbusto conocido como olivo fragante. Es un arbusto perenne de flores pequeñas pero con un fuerte aroma a albaricoque o a melocotón, que es el Osmanthus fragans, el nombre científico, y fragans tiene que ver con esta cualidad que la trajo al listado, que es los aromas que nos regalan. El último ejemplo dentro de esta estación es el Chrysanthemum especie, que aunque su aroma no es tan conocido como el de las otras plantas, hay algunas variedades que desprenden un sutil olor parecido a algunas especias. Esta planta hay zonas en donde florece en primavera y en otoño. Y llegando a la última estación, a la estación fría, aquella estación en la que poco aprovechamos el jardín, tenemos también muchas plantas que nos van a permitir disfrutarlo con la nariz. Por ejemplo, la magnolia figo, que va a florecer desde finales de esta estación con un aroma suave que recuerda al de la banana. La lonicera fragantísima, conocida también como madreselva de invierno, que produce flores blancas y un perfume un tanto cítrico, un tanto alimonado. También podemos hablar del amamelis, que es el Amamelis mollis, en donde las flores desprenden un aroma especiado, cálido dirían algunos, perfecto para añadir un interés durante estos meses fríos a tu jardín. Luego tenemos al Daphne odora, que comienza a darte sus flores rosadas y perfumadas durante el invierno y que se extiende también hasta principios de primavera. Es una de las plantas que tendrías como ejemplo de aquellas que van desde una estación hacia la siguiente, como para dar una continuidad aromática durante los 365 días del año. Y como para ir dándole el cierre a este episodio, te recomiendo que visites tu vivero amigo, tu centro de jardinería amigo, para que te cuente sobre qué plantas tiene disponible, los periodos de floración, los requerimientos de luz, de temperatura, de suelo, de riego, porque todos estos otros factores también tenés que tenerlos presentes. Y ahora sí, me despido. Espero que el tema te haya gustado, déjamelo saber a través de las notas en el episodio. Ese comentario que me va a permitir conocer tus intereses, tus dudas, que además si te tomás ese segundito para dejarme el me gusta, me vas a permitir llegar a una audiencia mayor, a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y, por cierto, para aprender jardinería, para formar parte de un grupo de amantes de plantas y de profesionales, no te olvides suscribirte a nuestra academia jardingpt.com para aprender, para reforzar tus conocimientos y para interactuar con otras personas dentro de los grupos privados de Telegram. Ahora sí, me despido, nos encontramos la semana que viene en una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.